La noche en que 3/diagonal Atlas cambió de dirección, el sistema no falló. Sé cómo se ve un fallo, y esto no lo era. Recuerdo el segundo exacto en que ocurrió. Estaba sentado solo en la sala de observación, ese tipo de silencio que hace que tu corazón suene más fuerte de lo normal. La mitad del equipo ya se había ido a casa, el resto estaba enterrado entre informes de calibración. Era uno de esos turnos en los que nunca pasa nada, hasta que de repente pasa. La transmisión de datos del cometa se actualizó en los monitores con un suave resplandor azul. Estable y uniforme, como siempre. Entonces, la línea de trayectoria se dobló. No de manera dramática, solo un sutil giro, tal vez una fracción de grado. Pero los cometas no se ajustan solos así. Ni limpio, ni instantáneamente. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los canales de radar parpadeó. Un apagón de un segundo. Volvió como si nada hubiera pasado, excepto que ahora 3 minutos del registro habían desaparecido. Simplemente borrados. No corruptos. No movidos. Cuando revisé el índice numérico, las marcas de tiempo simplemente avanzaban como si esos 3 minutos nunca hubieran existido. Nadie ha explicado eso todavía. Intenté volver a abrir la transmisión original, pero la clave de acceso que había usado durante años de repente no funcionaba. Cuando pedí un permiso temporal al sistema, marcó mi intento como restringido, una etiqueta que solo habíamos visto unas pocas veces, generalmente cuando los militares se interesaban en el tema. Llamé a uno de los técnicos de turno. Miró la pantalla unos segundos, palideció y dijo, no te metas en esto. Luego salió de la sala sin decir una palabra más. No volvió esa noche. Algunos dicen que renunció a la mañana siguiente. Otros aseguran que alguien le pidió que se apartara. Mientras todo esto sucedía, el cometa seguía deslizándose por la oscuridad como si fuera dueño del lugar. 3/diagonal Atlas no brillaba de manera espectacular, como un cielo en llamas. Su resplandor era frío, agudo, como una cuchilla reflejando la luz de la luna. Y la cola, más larga de lo previsto, más limpia que los modelos, tenía un ligero ondulado. Al principio no lo noté, pero las cámaras sí. Fotograma a fotograma, el ondulado se movía como siguiendo un ritmo. Algunos astrónomos dicen que es solo un flujo irregular de gas. Pero hay una teoría, susurrada, no publicada, que dice que el patrón es demasiado regular. Demasiado constante. Como si algo lo controlara. Lo guiara. Más tarde esa noche, salí a tomar aire. El cielo estaba perfectamente despejado, sin una nube, como si el mundo hubiera corrido el telón para darme una mejor vista. Al mirar hacia arriba, pude ver 3/diagonal Atlas como una mancha difusa justo sobre el horizonte. No lo suficientemente brillante para los observadores casuales, pero sí para que el pecho se me apretara. Había algo en él, consciente. Es la única manera de describirlo. Dentro, las anomalías seguían acumulándose. Un analista junior me susurró que 2 paquetes de datos habían sido desviados por un enlace privado antes de ser archivados. Nunca había pasado antes, dijo. Alguien está monitoreando esto directamente. Algunos astrónomos aficionados mencionaron en línea que imágenes de satélite públicas mostraron brevemente una sombra oscura, perfectamente circular, cerca de la trayectoria del cometa, una sombra que desapareció minutos después, cuando las imágenes fueron actualizadas para mayor claridad. Las fotos de reemplazo eran más nítidas que cualquier otra salida del satélite. Demasiado nítidas. Algunos creen que fueron generadas por inteligencia artificial. Otros piensan que las imágenes originales captaron algo que no debía ser visto. Y luego estuvo la llamada telefónica. Mi turno estaba por terminar cuando sonó el teléfono fijo, ese que casi nadie usa ya. Dudé antes de contestar. La voz al otro lado era baja, casi mecánica. Estás mirando demasiado de cerca, dijo. Me quedé paralizado. ¿Quién es? Clic. La llamada se cortó. Revisé el registro de llamadas. Ningún número. Ninguna hora. Casi como si el teléfono no hubiera sonado en absoluto. Después de eso intenté concentrarme en mi trabajo, pero la sensación no me abandonaba. La idea de que alguien, o algo, no quería que nadie observase demasiado de cerca. ¿Y lo más extraño?
El cometa parecía más brillante después de la llamada. No de manera dramática, solo un pequeño aumento de luminosidad. Suficiente para que los sensores automáticos se activaran. Suficiente para que los técnicos de noche se miraran entre sí de esa forma silenciosa que adoptamos cuando estamos demasiado nerviosos para preguntar. Cada vez más, en ciertos círculos en línea, gente que sigue anomalías por diversión, se piensa que 3/diagonal Atlas podría no ser un cometa natural. Algunos dicen que los reflejos de su superficie parecen segmentados, como paneles. Otros aseguran que emite frecuencias de banda estrecha mientras rota. Un post incluso sugirió que su núcleo tiene una simetría repetitiva. La mayoría de estas teorías desaparecen en pocas horas. La explicación oficial, especulación exagerada. La verdad no oficial, nadie da un motivo real. La noche terminó con algo más extraño, un leve zumbido registrado por una de las antenas pasivas. Duró 4 segundos. Luego desapareció. Cuando revisé el archivo a la mañana siguiente, la grabación había sido reemplazada por un marcador de posición vacío titulado, calibración-01. Va. Calibración. A las 3:14 de la madrugada. Claro. No estoy diciendo que 3/diagonal Atlas sea más que un visitante interestelar errante. Quizás sea solo un pedazo extraño de roca y hielo comportándose de formas que no entendemos completamente. Pero los datos faltantes. Los archivos bloqueados. El acceso restringido. Las llamadas. Y la forma en que el cometa parece moverse casi intencionadamente. Si todo eso es solo coincidencia, bueno, eso depende de ti. No planeaba involucrarme más en este lío, pero así es como suceden estas cosas. Ves una anomalía, luego otra, y de repente eres el tipo al que todos evitan porque haces las preguntas equivocadas en el momento equivocado. 3 días después del incidente con los registros desaparecidos, llegué temprano para comprobar si el sistema seguía mostrando esa trayectoria curva. Lo hacía. De hecho, la curva se había pronunciado más. No mucho, quizá medio punto, pero suficiente para que el modelo predictivo automático emitiera una advertencia. Parpadeó en la pantalla menos de un segundo antes de desaparecer. Solo alcancé a ver el mensaje. Desviación inusual. Revisión manual requerida. Pero cuando abrí el archivo donde se almacenan esas advertencias, no había nada. Solo filas limpias y vacías. Como si nunca hubiera aparecido ninguna advertencia. Pregunté a uno de los ingenieros de datos sobre ello, y dijo algo que me hizo encoger el estómago. Nuestros registros no se han sincronizado en 40 minutos. El servidor está bloqueado. ¿Bloqueado? Los servidores no se bloquean solos. Se encogió de hombros, como si ya se arrepintiera de decirme eso. Espera la actualización, dijo. Están haciendo algo. Pero ese es el problema, nadie nos dijo nada. Ningún memo, ninguna alerta, nada. Al mediodía, apareció un representante de un socio externo. Eso decía su acreditación, socio externo. Caminó directamente a la oficina superior, sin sonreír, sin mirar alrededor, sin presentarse. 2 supervisores lo siguieron dentro. La reunión duró 15 minutos. Cuando salieron, ambos supervisores estaban pálidos. Al anochecer, la mitad de nuestros permisos de acceso habían cambiado. No fui el único que lo notó. Un par de investigadores mayores susurraban sobre la última vez que pasó algo así, pero se callaban cuando pedía detalles. Una de ellas, que ha estudiado cometas durante 30 años, me dijo en voz baja. Cuidado con las preguntas que haces. 3/diagonal Atlas es sensible. ¿Sensible? ¿Un cometa? Más tarde esa noche, mientras ejecutaba un escaneo manual, vi algo nuevo. La luminosidad del cometa no era constante. Parpadeaba a intervalos, pulsos nítidos y limpios. No eran aleatorios. Los tiempos se repetían. Cuando los grafiqué, formaban un patrón inquietantemente organizado. Envié el gráfico a un amigo de otro observatorio. 5 minutos después respondió. Bórralo. ¿En serio? Antes de que pudiera contestar, eliminó el mensaje.
Algunos dicen que los pulsos son causados por chorros de gas que emergen bajo la superficie. Otros afirman que es solo un artefacto de procesamiento. Pero un aficionado en Finlandia publicó un vídeo mostrando el mismo parpadeo, grabado desde su telescopio en el jardín. Su vídeo se volvió viral. La gente debatía posibles explicaciones. 2 horas después, el vídeo fue eliminado. Su cuenta completa desapareció. Sin explicación. Mientras tanto, el cometa seguía aumentando su brillo. No de manera uniforme, más bien parecía brillar desde dentro. Sé que suena ridículo, pero las lecturas espectrales mostraron un pico de longitud de onda estrecha. Uno que no coincidía con ninguna emisión natural conocida. Revisé las imágenes espectrales crudas. 4 estaban distorsionadas. 2 habían desaparecido por completo. Una seguía intacta, pero al hacer zoom, vi estructuras finas y paralelas en el lado iluminado del cometa. Casi parecían crestas. Uniformemente espaciadas. Demasiado uniformes. Pensé que quizá la cámara había fallado, así que comprobé otro telescopio. Mismas crestas. Mismo espaciado. Y entonces recibí otra llamada. Esta vez no era una voz. Era estática, o algo parecido. Debajo del ruido, juraría que escuché un tono. Un zumbido constante que se desvanecía y aparecía. Cuando dije hola, el sonido se cortó al instante. 15 segundos después, las 3 pantallas en las que trabajaba se congelaron. Un banner rojo apareció en el sistema. Actividad no autorizada detectada. Acceso registrado. Pero yo no estaba haciendo nada no autorizado. O quizás sí, según la definición de otra persona. Intenté contactar de nuevo con la comunidad de astrónomos aficionados, pero la gente estaba cada vez más nerviosa. Los mensajes sobre 3/Atlas desaparecían rápidamente. Los hilos se cerraban. Incluso alguien aseguró que su IP fue bloqueada temporalmente de una base de datos pública de investigación después de buscar desviaciones de trayectoria 3/Atlas. Se está difundiendo una frase silenciosa en ciertos círculos. El cometa está escuchando. Ridículo, lo sé. Pero lo extraño es esto, cada vez que el cometa parpadea, algo en la Tierra parece reaccionar. Un pin de radar aquí. Un apagón allá. Un congelamiento de datos en otra parte. Demasiadas coincidencias demasiado juntas. La noche después del incidente del tono, vi 3/Atlas otra vez desde la terraza de observación. Estaba más brillante, notablemente más brillante. Un resplandor blanco y limpio, casi demasiado uniforme para ser un objeto natural. Lo observé largo rato, y por un momento, tuve la sensación más extraña, como si no estuviera simplemente flotando. Se estaba acercando. A la mañana siguiente revisé el modelo de trayectoria actualizado. La ruta prevista se había desplazado de nuevo, solo ligeramente, pero lo suficiente para que el programa recalculara posibles aproximaciones cercanas. Y ahí fue cuando vi la parte que me hizo temblar las manos. El modelo había sido editado. No actualizado. Editado. Alguien había alterado manualmente los números. Y quien lo hizo trató de borrar sus huellas, pero no lo suficientemente bien. El campo de nombre había sido borrado, pero la marca de tiempo permanecía. La edición ocurrió a las 3:14 a.m. La hora exacta del misterioso tono. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero después de todo lo que he visto hasta ahora, empiezo a dudar de las coincidencias por completo. Sea lo que sea 3/Atlas, no se comporta como un cometa. No como ningún cometa que haya estudiado. Algunos investigadores creen que está hueco. Otros piensan que emite señales. Algunos aseguran que reacciona a cosas que hacemos. Y unos pocos, los que solo hablan fuera de registro, piensan que podría no ser un cometa en absoluto. Si tienen razón o no. Eso lo dejo a tu juicio. No esperaba que el sonido volviera. Honestamente, me había convencido de que lo imaginé. Turnos largos, sueño malo y demasiado café habían difuminado la línea entre datos reales y paranoia. Pero 2 noches después de la edición de la trayectoria, las antenas captaron algo de nuevo. No era estática.
No eran ráfagas aleatorias. Un tono. Suave. Bajo. Demasiado limpio para ser ruido. Estaba solo cuando ocurrió, otra vez. Todos los demás habían salido para la revisión nocturna de sistemas, dejándome con una sala silenciosa llena de consolas parpadeantes. El zumbido llegó por el canal auxiliar, el que no debería recibir nada a menos que se sintonice manualmente. Pero nadie lo tocó. El tono duró 6 segundos. Pulsó 2 veces, pulsos lentos, deliberados, y luego se desvaneció como si alguien bajara suavemente un volumen. Cuando abrí la ventana de diagnóstico, vi un pequeño pico en el gráfico de ondas. Simetría casi perfecta. Pero la grabación no se guardó. El sistema creó un archivo, sí, pero estaba vacío. 0 kilobytes. Algo, o alguien, lo borró en el instante en que se generó. Cuando los demás regresaron, el tono había desaparecido. El canal estaba normal y yo me quedé sentado sintiendo que acababa de presenciar algo que no debía. No mencioné el tono a nadie. No de inmediato. Necesitaba tiempo para procesarlo. En su lugar, investigué el historial de telemetría. Ahí encontré algo peor. En las últimas 24 horas, 7 lecturas distintas habían sido marcadas como físicamente inconsistentes. Normalmente eso significa que los sensores fallaron. Se sobrecalentaron. Interpretaron mal un reflejo. Pero las 7 marcas estaban ligadas al mismo instante, el momento en que apareció el tono. Y los errores de sensor no funcionan así. No 7 sistemas distintos. No simultáneamente. Imprimí los registros y los guardé en mi mochila. No sé por qué, instinto, paranoia, pero algo me decía que no los dejara en la red. Más tarde esa mañana, llegó un correo de la dirección. Corto. Seco. Completamente inesperado. Se recuerda a todo el personal que las lecturas inusuales relacionadas con los objetivos de observación actuales deben ser reportadas únicamente por los canales oficiales. No se permite análisis no autorizado. ¿Análisis no autorizado? Nunca habíamos tenido una política así. Algunos nos miramos confundidos. Uno de los analistas nocturnos murmuró, «Alguien arriba está asustado». Otro susurró que un equipo de una agencia federal había estado la noche anterior accediendo a los equipos fuera de red, los que solo usamos con material sensible. Y entonces comenzaron los rumores. Alguien dijo haber visto a 2 supervisores discutir tras una puerta cerrada. Otro juró que uno de los consultores externos había retirado un disco duro del laboratorio. Alguien más aseguró que uno de nuestros servidores fue desconectado físicamente para revisión privada. Todo el edificio se sentía tenso, como el aire justo antes de una tormenta. Mientras tanto, el cometa, si es que podemos seguir llamándolo así, continuaba acercándose. Lentamente, pero definitivamente desplazándose. No mucho, pero sí lo suficiente. Los astrónomos aficionados también lo notaron. Había mensajes en foros sobre pequeñas aceleraciones no gravitacionales. Esos mensajes no duraron mucho. Algunos dijeron que las olas de borrado eran moderación automatizada. Otros dijeron que ciertas palabras clave estaban siendo monitoreadas. Otros dijeron que las plataformas recibieron presión para silenciar la conversación. No tengo pruebas. Solo cuento lo que la gente decía. Pero hay algo que sí sé, la cola de 3 y /diagonal Atlas comenzó a cambiar de forma. Primero, un ligero estrechamiento. Luego, un afinamiento. Después, un extraño quiebro en el arco posterior, como si la cola se plegara hacia adentro. Las colas naturales no se pliegan. Se dispersan. Intenté ajustar el filtro de longitud de onda, pensando que era un error de procesamiento. Pero el quiebro permaneció. Incluso en modo crudo. Incluso en infrarrojo. Al mejorar la imagen, vi estrías tenues, líneas largas y delgadas, paralelas a lo largo de la cola. No eran trazos caóticos de polvo. Líneas. Organizadas. Estructuradas. Envié la imagen mejorada a una investigadora senior, alguien que ha estudiado la morfología de cometas más que yo. No respondió en 1 hora. Cuando lo hizo, su mensaje fue una sola frase. No compartas esto con nadie más.
Sin explicación. Sin seguimiento. Al mismo tiempo, otra anomalía apareció. Un conjunto de radiotelescopios en Australia registró brevemente un pico direccional, una ráfaga de banda estrecha apuntando exactamente a la región por donde pasaba 3I/diagonal Atlas. El observatorio publicó el gráfico en línea. 2 horas después, desapareció. Su cuenta publicó una corrección, interferencia del instrumento. Pero la interferencia rara vez crea ráfagas direccionales de banda estrecha. Alguien comentó, antes de que los comentarios desaparecieran, que el pico parecía una señal de saludo, como el inicio de un intercambio bidireccional. No sé suficiente sobre protocolos de radio para confirmarlo. Pero la idea se quedó en mi cabeza. Porque 15 minutos después de ese pico, ocurrió otra anomalía, un descenso electromagnético cerca del cometa. Una caída brusca y repentina. Duró solo un segundo, pero la lectura fue tan inusual que 3 observatorios la marcaron como requiere investigación adicional. Más tarde, los 3 retiraron la etiqueta. Cuando contacté a un amigo de uno de esos observatorios, no negó que el descenso ocurrió. Pero dijo esto. No se supone que hablemos de esto. No se supone que hablemos de esto. Eso se está convirtiendo en un patrón. Con el paso de los días, surgieron más inconsistencias. El patrón de luz reflejada del cometa cambió de nuevo. La frecuencia de parpadeo aumentó ligeramente. Alguien aseguró observar firmas térmicas dentro del núcleo, puntos cálidos donde no debería haber calor. Algunos investigadores independientes propusieron que 3I/diagonal Atlas podría estar fragmentándose. Pero si fuera cierto, veríamos escombros, nubes de polvo, o al menos alguna evidencia de colapso estructural. No hemos visto nada. Ni un fragmento. Ni un solo resto. En cambio, el núcleo se ve más liso. Demasiado liso. Como si algo se estuviera formando, o revelando. Una noche, mientras revisaba imágenes archivadas a solas, pausé un fotograma de 2 días antes. Por una fracción de segundo, justo cuando el cometa giraba, apareció una forma oscura en su superficie. No era una sombra, algo incrustado. Angular. Con bordes. Intenté mejorar el fotograma. La imagen se pixeló. Intenté de nuevo. El archivo se bloqueó. Reabrí la secuencia, y el fotograma había desaparecido. Eliminado. Borrado. Pero la marca de tiempo permaneció. Alguien había eliminado solo ese fotograma. Fue en ese momento cuando me di cuenta del patrón. Todo lo extraño relacionado con 3I/diagonal Atlas, cada anomalía, cada lectura extraña, cada inconsistencia, está siendo silenciosamente eliminado. No debatido. No corregido. Eliminado. Y aún así, a pesar de todo este esfuerzo por ocultar la verdad, el cometa sigue comportándose de formas que ningún objeto natural debería. Parpadea. Pulsa. Se ajusta. Responde. Algunos investigadores creen que está hueco. Otros sospechan que emite señales estructuradas. Algunos proponen que está escaneando algo. Escaneándonos a nosotros. Si alguna de esas cosas es cierta, no puedo asegurarlo. Pero esto sí lo sé. Cuanto más se acerca 3I/diagonal Atlas, más extrañas se vuelven todas las cosas. Y seguimos sin explicación. Al menos, ninguna que alguien esté dispuesto a compartir. No tenía planeado quedarme solo en la sala de control aquella noche. Pero a veces, las historias no se preocupan por tus planes. El lugar se sintió hueco en cuanto entré, como si el aire hubiera sido aspirado horas antes y olvidado devolverlo. Los monitores aún brillaban, el proyector zumbaba, pero algo estaba mal. Todo parecía igual, y a la vez completamente extraño. Es difícil de explicar. Como entrar en tu propia casa y darte cuenta de que alguien ha estado allí, aunque nada falte. Lo que más me inquietaba no era el silencio, ya me había acostumbrado a eso. Era la uniformidad. El silencio normalmente tiene pequeñas variaciones, un relé que hace clic, un ventilador que zumba medio segundo, un cable que vibra de vez en cuando. No aquí. Aquí era como si toda la sala hubiera decidido contener la respiración. Y juro que el edificio mismo parecía más frío.
Me senté, encendí los registros de energía y me quedé helado. Algo había tenido un pico, brusco, alrededor de las 2:17 de la madrugada. Un consumo masivo de energía en uno de los receptores experimentales. Sin aviso. Sin explicación. Sin apagado automático. No debería haber sido posible sin intervención manual. ¿Y adivina qué? No hay registro de ninguna intervención. Algunos dirían que es solo un fallo. Pero los fallos no borran comandos con marca de tiempo. No eliminan cuidadosamente solo los registros conectados a un evento específico. Existe una teoría, sin confirmar, claro, de que ciertos pulsos electromagnéticos pueden borrar entradas del sistema sin tocar nada más. Pero la firma de ese tipo de interferencia debería aparecer en todos los sensores. No fue así. Lo que sí encontré fue otra cosa. Durante unos 40 segundos del pico de energía, el sistema principal de guiado del telescopio capturó una serie de coordenadas crudas. No estaban bien formateadas y la mitad no tenía sentido geográfico, pero la secuencia seguía un ritmo repetitivo, como si algo externo nos estuviera enviando un pin. Casi como una respuesta. No lo dije en voz alta, claro. No se le cuenta algo así a nadie a las 3 de la mañana. A menos que quieras que te escolten fuera por seguridad o te recomienden unas vacaciones largas. Aún así, la sincronía era increíble. La misma noche en que la variación de brillo de 3/diagonal Atlas alcanzó su pico. La misma noche en que el radar del cielo austral captó el extraño reflejo. Y ahora, un apretón de manos inexplicable de coordenadas. Intenté convertirlas en posiciones celestes. Algunas coincidían con estrellas conocidas. Otras apuntaban al vacío. Unas pocas no correspondían a nada, ni siquiera a construcciones imaginarias. Hay una creencia entre algunos analistas de datos, los que hablan en rincones tranquilos y tapan sus cámaras de teléfono con cinta, de que estos pulsos irregulares de coordenadas no son aleatorios. Algunos piensan que forman parte de un patrón que aún no estamos preparados para descifrar. Otros argumentan que es simplemente equipo llevado al límite. Luego está un tercer grupo. No se les oye mucho, a menos que sepas a quién preguntar. Dicen que a veces estos pulsos no se originan en nuestras máquinas. Dejaré eso ahí. Mientras investigaba más a fondo, noté algo extraño. 2 de los servidores de respaldo de la instalación se habían reiniciado exactamente en el momento del pico de energía. Sincronización perfecta, aunque no estaban diseñados para eso. Tras el reinicio, la mitad de sus buffers de memoria temporal estaban vacíos. No corruptos, borrados intencionadamente. Busqué registros de mantenimiento rutinario. Nada. Revisé accesos de seguridad. Vacío. Saqué las lecturas de tarjetas de acceso de ese ala del edificio, y de repente entendí por qué la sala se sentía extraña. Durante casi 3 horas, nadie había sido registrado entrando o saliendo. La instalación no pierde registros de tarjetas. No sin ayuda. Se rumorea, de nuevo, nada oficialmente reconocido, que el sistema tiene un modo oculto para enmascarar ciertos movimientos internos. Una configuración restringida usada cuando personal de alta autorización quiere moverse sin dejar rastro en los registros habituales. No digo que se activara esa noche. Digo que los vacíos coincidían exactamente con la firma de cuando ha sido activado en el pasado. Puedes sacar tus propias conclusiones. Cuanto más tiempo permanecía en esa sala, más el silencio se sentía como presión. Los monitores zumbaban suavemente, pero detrás de eso, algo más latía. Una vibración baja. Apenas perceptible. Puse la mano sobre el panel metálico bajo el escritorio, y el temblor recorrió mis dedos. No era el edificio asentándose. No era la maquinaria. Se sentía rítmico, deliberado, como un latido. No espero que nadie crea eso sin escucharlo por sí mismo. Pero sé lo que sentí. Alrededor de las 3:10 de la madrugada, la vibración se detuvo. No gradualmente, de golpe. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. El sistema emitió un pin. Llegó un nuevo paquete de datos. Era diminuto, una pequeña fracción de información, pero contenía lecturas actualizadas de 3/diagonal Atlas. Según los números, la coma de polvo había cambiado de forma de nuevo. La asimetría estaba creciendo.
La cola se doblaba en una dirección que no coincidía con los patrones esperados del viento solar. Incluso las lecturas de densidad estaban ligeramente fuera de lo habitual. Nada en el modelo podía explicarlo. Algunos investigadores en quienes confío, los que prefieren mantenerse fuera de listas oficiales, creen que la actividad superficial del cometa no se comporta como sublimación. Piensan que algo bajo la corteza influye en la emisión de gas. Algo cíclico. Algo con patrón. Estás pensando demasiado, me dijo alguien una vez. Los cometas hacen cosas raras. Fin de la historia. Quizá. Pero este se comporta como si su rareza tuviera intención. Antes de irme, miré la cámara exterior por costumbre. 3 cámaras estaban desconectadas. No falladas, deshabilitadas manualmente. Sé la diferencia. Y cualquiera que haya trabajado con estos sistemas más de un mes también. La cámara que seguía activa mostraba la plataforma exterior. Por una fracción de segundo, y todavía dudo si lo imaginé, las sombras se veían extrañas. Como si algo hubiera estado allí justo antes de que la cámara se refrescara. Un truco de la luz, probablemente. Pero no lo sentí como un truco. Apagué todo y salí, fingiendo que nada había pasado. Los pasillos estaban más cálidos, más iluminados, llenos del zumbido habitual de la electrónica. Casi como si todo el edificio hubiera despertado de nuevo. Y aún así, al salir al aire frío de la noche, tuve un pensamiento que no pude sacarme. Si algo más estuvo en esa sala antes que yo. Se fue justo antes de que llegara. Si eso es coincidencia o no. Lo dejo a tu juicio. No se suponía que viera el mapa. Ni siquiera estaba etiquetado como mapa, solo un paquete comprimido dentro de una carpeta que no debería haber sido accesible desde mi terminal. Quizá alguien olvidó bloquearlo. Quizá alguien quería que lo viera. Difícil de decir. En lugares como este, los accidentes no ocurren realmente. Al menos, no del tipo que dejan migas digitales. El nombre del archivo no tenía sentido, una cadena de números que podría ser cualquier cosa, desde un checksum hasta una broma. Pero al abrirlo, la pantalla se llenó de un mapa estelar, rudimentario, incompleto, y ensamblado a partir de al menos 4 estudios diferentes del cielo. Quien lo había construido había cruzado conjuntos de datos de fuentes que nunca colaboran oficialmente. Eso por sí solo ya me decía que algo no estaba bien. Pero lo que me dejó paralizado no fue el mapa en sí. Fue la superposición. Un vector azul fino, casi transparente, atravesaba el marco. No era una trayectoria que reconociera. No era una proyección orbital estándar. Parecía más bien una ruta de aproximación. No hacia la Tierra exactamente, pero lo bastante cerca como para que la diferencia sonara técnica, no tranquilizadora. Hice zoom. El vector palpitaba ligeramente, como si se actualizara en tiempo real. Significaba que el mapa no era estático. Significaba que el sistema todavía recibía datos frescos. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba siguiendo a 3/diagonal Atlas con un modelo que yo no había visto antes, un modelo más detallado que cualquiera en los servidores públicos. Pero entonces noté algo más. El vector no terminaba en el cometa. Comenzaba en él. Algunos investigadores, off the record, obviamente, susurran desde hace semanas que el movimiento de 3/diagonal Atlas no se comporta como un objeto pasivo, flotando por el sistema solar. Hay una consistencia interna en los cambios de aceleración. Un pulso, casi. Como si algo guiara estallidos de actividad desde dentro. No digo que eso sea cierto. Digo que la superposición en ese mapa parecía una trayectoria proyectada que se originaba en el cometa. Lo que eso significa, no tengo idea. O quizás sí, pero prefiero no decirlo en voz alta. Cuando me recosté, intentando procesar lo que veía, apareció una notificación, sesión remota conectada. Alguien más había accedido al mismo mapa en el mismo instante en que lo abrí. No me moví. No toqué el teclado. Solo observé. El cursor en la pantalla se movió, no era el mío, y se alejó para mostrar el gráfico completo. Luego partes del mapa desaparecieron una a una. No borradas, limpiadas. Como si alguien estuviera eliminando las piezas sensibles antes de que pudiera memorizarlas.
Cerré la ventana antes de ser marcado. Quizá demasiado tarde. Quizá justo a tiempo. Hay una creencia dentro de instalaciones como la nuestra, de esas que nadie escribe, de que a veces el sistema actúa como si tuviera mente propia. Como si protegiera ciertos archivos con más agresividad que otros. Pero todos saben que el software no funciona así. A menos que el software no sea quien toma las decisiones. Aquella tarde decidí ir a revisar a un colega que suele trabajar en el turno nocturno de análisis de datos, un tipo llamado Harris. Es de esos científicos que nunca dicen más de lo necesario pero siempre parecen saber más de lo que quieren admitir. Cuando llegué a su puesto, las luces estaban apagadas. Su monitor oscuro. La silla colocada demasiado perfectamente bajo el escritorio. Si conoces a Harris, sabes que nunca empuja la silla así. Pensé que quizás se había ido temprano. Entonces vi su tarjeta colgando aún del gancho junto a la puerta. La gente no sale de la instalación sin su tarjeta. No a menos que alguien con autorización superior los acompañe, alguien que anula la necesidad de la tarjeta por completo. Circula un rumor, principalmente entre técnicos que llevan tiempo suficiente para notar cuando el edificio se siente el extraño, de que a veces el personal desaparece unas horas y vuelve sin recordar que se fue. Lo llaman el paseo en blanco. Oficialmente, no existe. Extraoficialmente, he oído demasiadas historias como para descartarlo. Harris no volvió esa noche. A la mañana siguiente entró como si nada hubiera pasado. Mismo café. Mismos ojos cansados. Pero cuando pregunté por el turno, su expresión cambió. ¿Qué turno?, dijo. Afirmó que no había venido en absoluto. Dijo que había estado en casa, durmiendo, toda la noche. 3 personas más confirmaron después que lo vieron dentro. Él lo negó todo. Saca tus propias conclusiones. Más tarde ese día, la instalación recibió un boletín restringido. La mayoría del personal no lo recibió, solo quienes estaban en listas de distribución específicas. Yo no debería haber estado incluido, pero apareció en mi bandeja de entrada de todos modos. El boletín no mencionaba 3/Atlas por nombre, pero hacía referencia, actividad entrante anómala y comportamiento no gravitacional inconsistente con perfiles actuales. La directiva al final era simple. Archiva todas las copias locales. No generar nuevos modelos de trayectoria. Esperar parámetros actualizados. Sin explicación. Sin firmas. Solo la directiva. Unas horas después, el boletín desapareció de todas las bandejas de entrada. Revisé mis copias de seguridad, el archivo había sido eliminado de ellas también. Huellas digitales, desaparecidas. Como Harris. El resto del día, la presencia de seguridad se duplicó. No de manera evidente, son demasiado cuidadosos para eso. Pero se nota cuando cambia el aire. Cuando las personas con las que trabajas desde hace años caminan más rectas. Cuando las conversaciones se acortan. Cuando los ojos se quedan demasiado tiempo sobre tu pantalla. Al atardecer, salí a despejarme. El cielo tenía ese color naranja lavado que hace que todo parezca irreal. Miré hacia arriba, mitad por hábito, mitad por preocupación. Y allí estaba. 3/Atlas, débil, apenas visible sin equipo, parpadeaba. No como una estrella. No como un avión. Más bien, como una señal. Hay una teoría, de nuevo, no comprobada, de que algunos cometas desarrollan inestabilidades superficiales que reflejan la luz solar en patrones rítmicos extraños. Pero el parpadeo coincidía con algo que ya había visto. La firma pulsante en los estallidos de coordenadas de la parte 4. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las coincidencias están empezando a acumularse. Mientras observaba, un escalofrío me recorrió la espalda. No miedo, reconocimiento. Como si todo lo que había pasado en los últimos días convergiera en un solo punto al que no estaba listo para enfrentar. No sé si el cometa está cambiando de rumbo. No sé si alguien está ocultando más de lo que sospechamos. No sé que estaba realmente siguiendo el mapa. Pero sí sé esto. Lo que venga a continuación. Se siente más cercano de lo que cualquiera quiere admitir. No dormí la noche después de ver el parpadeo. No por miedo,
he convivido con el miedo el tiempo suficiente para acostumbrarme a su voz, sino porque algo dentro de mí sentía que se estaba moviendo, alineándose con una verdad que no comprendía del todo. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, desistí de intentar descansar y conduje de regreso a la instalación. Las carreteras estaban vacías. El cielo estaba inusualmente oscuro, ese tipo de oscuridad profunda y pesada que parece deliberada, como si las estrellas se hubieran apagado a propósito. Cuando llegué a la puerta principal, no había guardias. Ni el del puesto, ni los 2 patrulleros rotativos. Solo una puerta abierta y una cámara inmóvil apuntando directamente hacia mí. Extraño, pero no lo más extraño que había visto últimamente. Dentro, el edificio parecía vivo de nuevo, zumbando con luces, vibrando con equipos, como si aquello que había quedado en silencio 2 noches antes hubiera regresado con refuerzos. Pero algo era diferente. Me tomó un minuto darme cuenta de que todas las puertas de los pasillos estaban abiertas. Nunca hacemos eso. Jamás. Vio la media docena de protocolos, sin contar la lógica básica de seguridad. Puertas abiertas significan movimiento abierto. Movimiento abierto significa que alguien quería que todos, o algo, tuviera acceso a cualquier lugar que quisiera. Caminé hasta el salón principal de investigación y me detuve en seco. La mesa central, normalmente cubierta de papeles, tazas de café, portátiles, estaba impoluta. En el centro había un único dispositivo, una pequeña unidad rectangular, sin marcas salvo un leve rasguño en un lateral. El tipo de rasguño que deja una mano apresurada, no cuidadosa. No lo toqué al principio. Solo lo miré, sintiendo el peso de la sala presionarme los hombros. Entonces las luces superiores parpadearon 1, 2 veces, y todo en mi interior me dijo: tócalo. Ahora. Así que lo hice. En el momento en que conecté la unidad a mi estación de trabajo, la pantalla parpadeó y apareció una nueva ventana. Sin solicitud de acceso. Sin verificación de autorización. Solo una frase. No compartir. No copiar. Debajo, comenzó a cargarse un flujo de datos, lento al principio, luego acelerando hasta que los números se difuminaron en un flujo continuo. No era un vídeo. No era telemetría. Era una secuencia, estructurada, rítmica, repitiéndose a intervalos variables. Casi como un latido traducido a forma digital. Entonces el flujo se detuvo. Apareció una imagen fija. Me tomó unos segundos entender lo que estaba viendo. Una forma. No un contorno perfecto, no algo que pondrías en un libro de texto, sino una silueta, brillante en los bordes, más oscura en el centro, rodeada de un halo de partículas dispersas. La coma de polvo de 3 y barra diagonal Atlas. Pero no como se veía a través de los telescopios. Esto era distinto. Venía de mucho más cerca. Demasiado cerca. El polvo no solo reflejaba la luz solar. La doblaba, curvaba la luz hacia el núcleo, en lugar de alejarla de él. Eso no debería ocurrir. No hay ningún mecanismo conocido para eso. Al menos no natural. Hice zoom en el centro de la imagen. La oscuridad allí no estaba vacía. Tenía textura. Patrón. Una geometría que parecía casi mecánica. Incluso ahora dudo al decir esa palabra. Porque una vez que permites que tu mente lo considere, aunque sea hipotéticamente, todo el marco de lo que debería ser un cometa empieza a desmoronarse. Alguien había mejorado la imagen lo suficiente para mostrar líneas tenues que recorrían la estructura. No eran grietas. No eran fallas. Más bien costuras. Y justo donde convergían las costuras, un brillo débil. No intenso. No obvio. Pero rítmico. Coincidiendo con los pulsos de coordenadas. Coincidiendo con la variación de brillo. Coincidiendo con las extrañas firmas energéticas. Quizá no sea nada. Quizá todo sea coincidencia. Pero la mente humana no tolera coincidencias que se repiten con precisión matemática. Algunos investigadores no oficiales, los que suelen evitar los foros públicos, han planteado la idea de que algunos objetos interestelares no son totalmente inertes. No vivos en el sentido biológico. No máquinas en el sentido humano. Algo intermedio,
o algo completamente distinto. Un sistema. Una nave. Una sonda. Escoge la palabra, ninguna parece correcta. Mientras intentaba comprender lo que veía, las luces del pasillo se atenuaron. No parpadearon. Se atenuaron. Suavemente. Gradualmente. Como si alguien girara un dial. Una vibración baja zumbó a través de las paredes, el mismo ritmo que sentí durante el pico de energía en la parte 4, solo que ahora más claro. Más fuerte. Casi como si el edificio mismo respondiera a una llamada de algo mucho más lejano. Y entonces los altavoces. Los que nunca usamos. Chispearon y se activaron. Se escuchó un tono. Suave, casi musical. Repitiéndose al mismo ritmo que los pulsos. Me quedé paralizado. No por el sonido, sino por la comprensión que me golpeó. Esto no era interferencia. Esto no era ruido. Era sincronización. El tono se repitió 6 veces. Luego los altavoces se apagaron. Un momento después, se activó el intercomunicador, una voz que no reconocí, plana y sin emoción. Todo el personal permanezca en sus sectores. No intenten comunicación externa. Las puertas se cerraron de golpe en los pasillos. Los cierres automáticos se activaron. Por un momento pensé que la red eléctrica iba a fallar, pero las luces se estabilizaron nuevamente. Intenté desconectar la unidad. No se expulsaba. Cada comando devolvía un error que nunca había visto. Proceso no completo. ¿Proceso? ¿Qué proceso? Antes de poder intentarlo de nuevo, la imagen en la pantalla comenzó a moverse. No actualizarse, moverse. Como si el polvo alrededor del cometa se reorganizara en tiempo real, formando un contorno más claro. El núcleo se iluminó por una fracción de segundo. Un destello. Apenas visible. Pero suficiente para revelar una forma bajo el polvo. Una superficie lisa y curva. No irregular como el hielo. No accidentada como la roca. Construida. O algo que se comporta como construcción. El aire se me cortó en la garganta. La pantalla se apagó. Apareció un último mensaje. Conexión perdida. Espera parámetros actualizados. ¿Parámetros actualizados de qué? ¿De quién? Nadie respondió. Nadie admitió siquiera que el mensaje existiera. El resto del día, la instalación funcionó como si nada hubiera pasado. La gente caminaba por los pasillos. Los ordenadores zumbaban. Los sensores escaneaban el cielo. Y aún así, de vez en cuando, veía a alguien mirando demasiado tiempo su monitor, pálido, tenso, como si hubiera visto algo que no debía. Para la noche, la unidad había desaparecido de mi escritorio. Sin explicación. Sin etiqueta. Sin rastro de que alguna vez hubiera estado allí. ¿Y el cometa? Sigue ahí fuera. Sigue acercándose. Sigue mostrando esos patrones sutiles y silenciosos que no encajan con nada que comprendamos. No puedo decirte que es realmente 3/diagonal Atlas. No puedo decir si es natural, artificial, o algo en una categoría que aún no hemos inventado. Todo lo que sé es esto. Demasiados sistemas están reaccionando. Demasiadas personas guardan silencio. Demasiadas coincidencias encajan demasiado perfectamente. Quizá no sea nada. Quizá lo sea todo. ¿Y si toda esta historia es solo una cadena de sucesos extraños? ¿O el comienzo de algo que no estamos preparados para nombrar? Bueno. Esa parte no depende de mí. Tendrás que decidirlo tú mismo.